Bienvenidos a Adesio. Soy su anfitrión, Steve Stavro. Esta semana, vamos a discutir el papel del Vaticano en el nuevo orden mundial. Nos acompaña Bill Hughes, y gracias por estar con nosotros, Bill. Bill es autor, investigador y pastor de la iglesia aquí en Umatilla, Florida. Espero haberlo dicho bien. Umatilla, Florida. Así es, Steve. Bien. Y si te parece, Bill, comencemos esta discusión con cuál crees que es el papel del Vaticano en el nuevo orden mundial. Esteve, creo que en última instancia controlan todos los aspectos del nuevo orden mundial, desde los líderes políticos, los gurús financieros de nuestro mundo actual, y también las iglesias de hoy. Creo que esa es la imagen clara que tenemos, y toda la investigación que he hecho, Steve, apunta al dominio del Vaticano en el mundo de la fe. Es muy secreto, Steve, su participación en todas estas cosas, porque parecen tan buenos y tratan de promover la paz y la armonía en todo el mundo. Pero en realidad, son ellos los que mueven los hilos detrás de escena. Y de nuevo, en los ámbitos político, religioso y económico de este mundo. Bien. Y para aquellos que no están familiarizados con el funcionamiento del Vaticano, tal vez deberíamos hablar un poco sobre quién controla el Vaticano cuando decimos esa palabra, lo que significa el Vaticano, el papado, por supuesto, pero tal vez quién está controlando el papado, y quién ves tú que ejerce el poder detrás del trono, por decirlo de alguna manera. Bueno, en un contexto espiritual, Steve, Vaticano significa la serpiente adivinadora, y la serpiente a lo largo de la historia, ya sea en la historia bíblica, ya sea en la historia secular, tan atrás como el jardín del Edén. La serpiente, por supuesto, fue el medio a través del cual el diablo trató de destruir a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que, en última instancia, el diablo está detrás del Vaticano. Ahora, cuando lo ves desde un punto de vista humano, está claro por la historia que la orden jesuita, que es el brazo militar de la Iglesia Católica, controla al Papa Blanco, el que todos vemos al frente. En este momento, por supuesto, es el Papa Benedicto XVI. Pero en última instancia, el que está detrás del Papa Blanco es el Papa Negro, el general jesuita. Y cuando dices, el brazo militar de la Iglesia Católica, ¿qué significa eso? El brazo militar del Vaticano, creo que es importante decirlo, no estás hablando en sentido figurado, estás hablando literalmente. Tienen una historia de ser asesinos. Si pudiéramos hablar brevemente sobre algunos eventos de su historia, tal vez esa sea la forma de abordar esto. Vayamos a 1517, Martín Lutero aparece en escena, y comienza toda la Reforma protestante. Cuando ves la historia, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg en 1517. Y a partir de ahí, por supuesto, se presentó ante la Dieta de Worms y Carlos V en 1521. La Reforma se propagó como un incendio porque la gente durante siglos había escuchado la tradición y había escuchado mentiras, mitos y tonterías. Así que cuando Lutero llegó con sus dos grandes temas, uno de sola fide, por la fe solamente, y el otro, sola escritura, la Biblia y solo la Biblia. Esto causó una conmoción en toda Europa, y el Vaticano, que había estado tan fuerte y tan poderoso durante tanto tiempo, fue sacudido en sus mismas bases. Y así llegamos a las dietas que se celebraron,
por supuesto, la dieta de Worms en 1521, la dieta de Spira en 1526, la dieta de Augsburgo en 1530. Carlos V buscó todos los medios posibles para destruir la reforma de Martín Lutero, pero no pudo detenerla. Y así, en la década de 1530, surge un hombre llamado Ignacio de Loyola. Y la intención de Loyola era destruir la reforma protestante de Lutero y de otros reformadores que comenzaban a surgir en toda Europa. Bueno, para 1540, se estableció la orden jesuita. Se estableció por dos razones básicas, muy simples. Se estableció, en primer lugar, para destruir todo lo que representaba la reforma protestante. Y la otra cosa es que al destruir la reforma protestante, restablecería la autoridad y el poder de la Iglesia Católica Romana. En ese sentido, es fundamental que entendamos todo lo que representaba la reforma protestante. La mayoría de las personas que aún entienden la reforma protestante piensan que fue simplemente un movimiento religioso. Bueno, por supuesto, fue un movimiento religioso poderoso, pero se filtró en todos los aspectos de la vida humana. Tuvo poder y autoridad en el gobierno, porque antes de la reforma, no existía tal cosa como un gobierno republicano. Todo había sido monárquico, donde una persona dominaba a la población. Pero la reforma protestante trajo la idea y el principio de que podría existir un gobierno representativo republicano. En el ámbito económico, durante la Edad Media, cuando gobernaba el papado, existía la clase adinerada, los muy ricos, y los muy pobres. Bueno, la reforma protestante trajo el concepto de una clase media, que la gente podía ganarse la vida, y basado en sus talentos, sus habilidades y su arduo trabajo, podían hacer su propio dinero. Así que, la reforma protestante trajo representantes de la clase media, y podían hacer su propio dinero en Raube. En el gobierno representativo, trajo una clase media, y luego, por supuesto, en el ámbito religioso, trajo el hecho de que las personas podían adorar a Dios no como su papa o su sacerdote les decía que lo hicieran, sino que podían ir a Dios a través de Jesucristo y no tener que pasar por ningún hombre. John F. Ningún intermediario. Dave ningún intermediario, Steve. Exactamente. John F. Correcto. Dave así que, estos conceptos llegaron, y estas personas no eran como hombres Sikh. Estos eran NUT profesional verdaderos WH Gutedia actualizando una ley promulgada en Foro, y Doncor. Estos son los frutos de la reforma protestante. Y donde quiera que veas esas cosas, es por el protestantismo. Y donde quiera que las veas bajo ataque, sabes que ves las huellas de los jesuitas. Y rápidamente, Steve, sin desviarnos mucho, cuando ves lo que pasó en los años 90 con el presidente Bill Clinton, formado por jesuitas, que fue a la Universidad de Georgetown, cuando aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte llamado NAFTA, que envió miles y miles de empleos de clase media fuera de los Estados Unidos de América y los envió a países del tercer mundo, Steve, puedes ver las huellas de los jesuitas por todo el mundo. Y es por ese documento para destruir la clase media en los Estados Unidos de América para que se pudieran desarrollar dos clases en este país. Un intento de regresarnos a la Edad Media, de vuelta a donde tienes, como estás diciendo, a los ricos, a los pobres, pero encima de ambos grupos, tienes al papado. Absolutamente, Steve. El papado siendo el hombre que es Dios. Y estas son varias declaraciones papales, son bulas que son, no estoy seguro si son bulas, pero hay declaraciones hechas a lo largo de la historia que dicen que el Papa es Jesucristo en este planeta. Oh, absolutamente, absolutamente. Hay una gran cantidad de documentos católicos donde el Papa toma el nombre de Dios, Señor Dios.
Él afirma ser el vicario de Cristo en su tierra a lo largo de la historia. Siempre ha dicho, vicario. Vicarius filiae Dei, que significa soy el agente de Dios, soy Dios en esta tierra. Así que hacia eso se dirige todo esto, Steve. Todo este nuevo orden mundial, nos dirigimos rápidamente mientras vemos la destrucción de la clase media, mientras vemos la destrucción del gobierno republicano, donde vemos que cada vez se toma más poder. Tomado por el gobierno federal. Lo vemos en América mientras tú y yo hablamos. Justo en las últimas semanas, hemos visto la aprobación de esa ley de salud, que toma un poder tremendo y lo pone en manos de unas pocas personas en Washington, D.C., lo cual destruye completamente el republicanismo donde el poder reside en el pueblo. Y así vemos estos grandes avances no solo en América, sino en todo el mundo, para poner el poder en manos de unos pocos y destruir la clase media. Así que vemos el poder de la orden jesuita trabajando para restablecer la autoridad y supremacía papal en esta tierra. Entonces, Bill, ¿ves esto como un cumplimiento? Absolutamente. ¿Ves esto como un cumplimiento de lo que la Santa Alianza trataba de lograr allá por los 1800, principios de 1800? No hay duda, Steve, porque la Santa Alianza fue establecida en el Congreso de Viena alrededor de 1814-1815, bajo el gobernante austriaco llamado Clemens von Metternich. Von Metternich, junto con el Papa de ese momento, creo que era Pío VII, y un grupo de potencias europeas. Nun, Freunde. Cité una contribución a otros. Fue dirigido como, creo, el sello del Imperio Romano. Así que en Francia después de la Guerra de Motel de 1825 a finales del siglo XIX, después del sitio italiano Claudette el personal en Viena, se reunieron 8 años después en Verona. Y luego hubo una reunión secreta en Chemao en 1825. Y Steve, el objetivo de esos 3 congresos, de esas 3 reuniones, era destruir el gobierno representativo en todo el mundo. Y así encontramos, en nuestro mundo hoy, como cumplimiento de esos 3 congresos, manos, autoridad en sus países y quedando en manos de solo unas pocas personas. Y de nuevo, vimos eso con la ley de salud recientemente en América. Esa ley de salud saca un tremendo poder de las manos del pueblo y lo pone en Washington, D.C. Así que esto es cumplimiento de esos 3 congresos. Y otro aspecto de ello, Steve, que es tan crítico para nuestra comprensión de lo que está sucediendo en América hoy a la luz de esos congresos es que en 1814 y 1815, según el libro de Burke McCarty, La verdad suprimida sobre el asesinato de Lincoln, otro libro que tengo aquí escrito por un hombre llamado Richard Thompson, quien fue secretario de la Marina estadounidense. Escribió el libro llamado Las huellas de los jesuitas. Y él afirma que en el Congreso de Viena en 1814-1815, se determinó que la orden jesuita sería ese grupo de hombres que buscaría destruir el gobierno representativo en el mundo. Y el enfoque principal de el blanco, por así decirlo, del Congreso de Viena era una potencia emergente al otro lado del Atlántico llamada los Estados Unidos de América. Así que la orden jesuita sería enviada aquí a los Estados Unidos disfrazada de pintores, abogados, artesanos, impresores. Y su propósito determinado sería destruir el gobierno representativo. Y su propósito determinado sería destruir el gobierno representativo en los Estados Unidos. Era una amenaza tan grave para los Estados Unidos que James Monroe en 1823 emitió su famosa Doctrina Monroe. Y la Doctrina Monroe era simplemente una declaración a los poderes que estaban en la Santa Alianza, no vengan a colonizar en el hemisferio occidental.
Thomas Jefferson escribió una carta a James Monroe en la que dijo que esta es la mayor amenaza para América desde la Revolución. Así que los hombres que vivieron en esa época entendieron lo críticas que eran esos congresos y qué amenaza representaban para los Estados Unidos de América. El hecho de que nosotros, como estadounidenses, hayamos estado tan dormidos y en tal estupor y hayamos permitido que esto suceda porque estamos viendo los frutos de esas reuniones hoy a través del proyecto de ley de atención médica, a través de órdenes ejecutivas que están siendo aprobadas que quitan la autoridad de las manos del pueblo y la ponen en manos de unos pocos en Washington, D.C. John Adams escribió esto a Thomas Jefferson. Dijo esto sobre la orden jesuita. Dijo, no tendremos enjambres regulares de ellos aquí en tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores y maestros. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereciera la condenación eterna en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Los padres fundadores, con todas sus limitaciones, eran hombres, cometieron errores, pero entendían la historia. Entendían que desde la fundación de la orden jesuita en 1540 hasta su supresión por el Papa Clemente XIV en 1773, la orden jesuita había usado intriga, insurrección y asesinato para apoderarse de naciones. Los padres fundadores de los Estados Unidos entendían eso. Por eso Thomas Jefferson, James Monroe y John Adams estaban tan profundamente preocupados. En primer lugar, por el restablecimiento de la orden jesuita en 1814. Pero aún más por el Congreso de Viena, Verona y Chieri, porque estos líderes en los Estados Unidos entendían que la orden jesuita había sido designada como ese grupo de hombres que destruirían el gobierno republicano en los Estados Unidos, y buscarían restablecer la dominación papal. En nuestro país. Ellos lo entendían, Steve. Por eso se escribió la doctrina Monroe. Por eso John Adams hizo la declaración que hizo. Y eso, Steve, es por lo que Samuel B. Morse, el famoso inventor del código Morse, escribió sus dos famosos libros, uno publicado en 1835 llamado Peligro inminente para las instituciones libres de los Estados Unidos a través de la inmigración extranjera. Y su otro libro clásico que publicó en 1844 llamado Conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos. Estos hombres, Steve, entendían que la orden jesuita haría lo que fuera necesario, basados en la historia, harían lo que fuera necesario para destruir el gobierno representativo en los Estados Unidos. Para destruir a la clase media en los Estados Unidos. Y para destruir y tomar el control de todas las iglesias en los Estados Unidos. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo, y estamos viendo los frutos de esos congresos y el funcionamiento efectivo de la orden jesuita en este país. Entonces, ¿qué piensas? Contrastemos por un momento la escena en los 1800s cuando presidentes como Monroe, Jefferson y Adams estaban en contra de la Tierra Santa. Sí. ¿Y qué piensas de la alianza política, es decir, el Papa y los reyes de Europa tratando de infiltrarse y controlar este país, destruir el gobierno representativo? Y hoy, cuando tenemos presidentes como George Bush, el expresidente George Bush y Obama y estos otros corriendo a reunirse con el Papa cada vez que pueden, y de hecho, inclinándose ante él en ocasiones. Tenemos fotos de eso. Lo que tenemos en los Estados Unidos hoy es, tenemos. ¿Tienes la misma pregunta? Tengo la misma pregunta. ¿Tienes la misma pregunta?
Tenemos, en lo más simple, tenemos la higuera correcta en la cristalización de la toma jesuita de este país. Ellos toman el control, producen a sus líderes políticos. George Bush fue entrenado en Yale. Él fue parte de Skull and Bones. Skull and Bones está claramente conectado con el hombre que lo comenzó en América, William Huntington Russell. Quien fue a Europa, estuvo en algunas reuniones de los Illuminati en Alemania. Vino a América para comenzar un capítulo de Skull and Bones en América basado en las reuniones de los Illuminati a las que asistió en Europa. Y está muy claro que el hombre que creó los Illuminati, Adam Weiss, era simplemente un soldado raso jesuita. Cuando comenzó los Illuminati en 1776, enseñaba en la Universidad de Ingolstadt, una universidad jesuita en un bastión del jesuitismo en Alemania llamado Baviera. Y los principios de los Illuminati son los principios de la orden jesuita. Así que tienes la orden jesuita, tienes los Illuminati, luego tienes Skull and Bones. Y así, la orden jesuita, a través de Skull and Bones, ha cristalizado su plan para formar líderes políticos en esta nación. George Bush padre, George Bush hijo, ambos miembros de Skull and Bones llevan la agenda jesuita a la Casa Blanca. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Qué tienes? Tienes el 11S. Y George Bush saliendo después del 11S. Es el nuevo Acta Patriótica, que fue escrita por un refugiado vietnamita que ahora ha venido a América. Quien la redacta, fue formado en Georgetown, que es la universidad jesuita preeminente en América. Redacta el nuevo Acta Patriótica, que literalmente diezma nuestras libertades. Así que ahora la gente me llama por teléfono, Steve, y dicen, ¿tú escribiste esos libros sobre esos jazz? Y yo digo, ¿jazz? No escribí ningún libro sobre aves. Escribí libros sobre los jesuitas. ¿Eso es lo que quieres decir? Esteve, la gente tiene miedo. Porque nuestras libertades, nuestra privacidad, han sido tomadas. Han sido destruidas. Por esta acta patriótica. Así es. Y aquí hay un hombre. George Bush, formado por jesuitas. Jura que obedecerá al Papa y al Papa Negro. Cuando toma sus ritos de iniciación con Skull and Bones en Yale. Aprobando el nuevo acta patriótica, que destruye tu libertad y la mía. Antes del 11 de septiembre, George Bush dedica un centro cultural a Juan Pablo en Washington, D.C., en el mismo suelo donde Abraham Lincoln fue asesinado por jesuitas. En 1865. Pero aquí, al final del siglo XX y entrando en el XXI, ahora tenemos presidentes estadounidenses. George Bush en la dedicación del centro cultural, dice: lo más grande que podemos hacer para mostrar nuestro respeto por Juan Pablo es llevar sus enseñanzas a la acción aquí en los Estados Unidos. Entonces, Steve, vemos este cambio completo de hombres en el siglo XIX que entendían los males de Roma, a que hoy tienes a George Bush con Skull and Bones entregando su vida a la orden jesuita. Tienes a Bill Clinton entregando su vida a la orden jesuita. Tienes a Bill Clinton que fue formado en la Universidad de Georgetown. Tienes a Barack Obama, quien es muy claro que tiene un miembro formado por jesuitas tras otro en su equipo. El único que me viene a la mente de inmediato es Leon Panetta, quien es el jefe de la CIA, que fue formado en la Universidad de Santa Clara, que es una universidad jesuita en la costa oeste. Así que Barack Obama es una especie de jesuita. Rodeado por hombres formados por jesuitas. Y su vicepresidente es católico romano. Joe Biden. Un católico romano devoto. La presidenta de la Cámara es Nancy Pelosi, católica romana.
Absolutamente. De hecho, cuando Nancy Pelosi fue nombrada presidenta de la Cámara, llevó al piso del Congreso a su mentor jesuita, Stephen Crevett, para dirigirse al Congreso de los Estados Unidos, la primera vez en la historia de América que un sacerdote jesuita se dirigía al Congreso de los Estados Unidos. Así que el grupo que juró destruirnos es traído dentro. Lo que puede indicar que no necesitan destruirnos. Ahora nos han tomado. Absolutamente. Y Steve, lo que es tan diabólicamente perverso sobre esto, es que la orden jesuita controla ambos lados de la Cámara. Y eso es lo que nos ha dicho la Cámara de Representantes. Recuerdo en el proyecto de ley de salud reciente, mientras se consideraba la aprobación de esa ley, tienes a Nancy Pelosi, formada por jesuitas, con un mentor jesuita, y ella impulsa la aprobación del proyecto de ley de salud. El hombre que se oponía, que era el líder de la minoría en la Cámara, se llama John Bonner. John Bonner fue formado. Y fue formado por jesuitas. Así que controlan ambos lados del espectro. Y vemos que eso está ocurriendo. Esta es la cristalización del poder jesuita. Y la intriga en los Estados Unidos. Está controlando ambos partidos políticos, ya sea demócrata o republicano, controlando ambos lados de un tema para que puedan obtener su síntesis. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Y todo, Steve, es el fruto y el subproducto del Congreso de Viena, Verona y Chieri. Y en lugar de que nuestros líderes políticos hoy lucharan contra eso, como lo hicieron Jefferson, Monroe y Adams. Ahora tenemos políticos estadounidenses que son esclavos de la Iglesia Católica y de la Orden Jesuita. Y supongo que mucha gente se pregunta por qué otros en el ámbito protestante no están hablando. Los Billy Graham, los Robert Schuller, ¿por qué no están hablando en su opinión? Este es muy claro a partir de una declaración que un sacerdote jesuita entrenado que escapó de la orden jesuita, llegó a los Estados Unidos. Mientras estaba bajo juramento como jesuita en su formación, se le dijo algo. El nombre del hombre era Alberto Rivera. En una pequeña revista, llamada Los Padrinos, publicada por Check Publications, Alberto Rivera hizo una declaración sorprendente en la que dijo que se daría una señal a los jesuitas en todo el mundo. Cuando todas las iglesias serían tomadas por la orden jesuita. Esto fue, y te leeré la declaración. Está bien. Dice esto, Alberto Rivera, la señal sería cuando un presidente de los Estados Unidos prestara juramento de cara a un obelisco. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la ceremonia de investidura se trasladó al frente oeste del Capitolio, y el presidente Reagan miró hacia el monumento a Washington. Esto ocurrió el 20 de enero de 1981. La orden jesuita fue levantada para destruir todo lo que el protestantismo había hecho. Para destruir el gobierno representativo, destruir la clase media, pero también, Steve, para destruir la voz de protesta en las iglesias protestantes. Ya no protestamos, Steve. Cierto, hay silencio. Billy Graham no protestó en la última parte de su vida. En la primera parte, creo que fue sólido cuando comenzó. Pero alrededor de principios de los años 60, su voz fue silenciada. Robert Schuller, Paul Crouch, Ian Lindsay, Pat Robertson, James Dobson, todos estos hombres, no están protestando. En lo que se han convertido es en agentes de Roma.
Y lo que se está desarrollando en nuestro país ahora mismo, Roma controlando de nuevo ambos lados del péndulo. Como dijo un filósofo alemán llamado George Orwell, 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 Friedrich Hegel, cuando identificó la mejor manera de crear cambio y lograr que ocurra lo que se quiere. Se llama la dialéctica hegeliana. Y lo que haces es controlar ambos lados de una situación, ya sea partidos políticos o ideologías, pero controlas ambos lados para poder crear tu síntesis. Y hoy en los Estados Unidos, la orden jesuita controla el elemento muy liberal y radical que encontramos hoy en la Casa Blanca, en Barack Obama. Y el control que él está ganando diariamente en este país. Pero también tenemos el movimiento del Tea Party, la derecha religiosa, el elemento conservador. Dirigido por Donald Trump. Vamos a tener él y ellos van a tener él y habrá un choque. Y en las consecuencias, después de ese choque Steve. Conseguirán su síntesis, pero hacia eso nos dirigimos hoy. Rápidamente en este país. No creo que mucha gente sepa que Fox News. El dueño de Fox News es Rupert Murdoch. Es un caballero de Malta y... Quizás podríamos hablar por un momento. ¿Qué son los caballeros de Malta? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, Steve. Hay muchas organizaciones que se llaman los caballeros de algo, ya sean los caballeros de Malta, los caballeros de Colón, los caballeros del Círculo Dorado, del cual John Wilkes Booth fue parte. Y quienes afirman que fueron los responsables del asesinato de Lincoln. He encontrado investigando todos estos diferentes grupos de caballeros. Si lo llevas de vuelta a su fuente última. Fueron creados por sacerdotes católicos o jesuitas y todos estos grupos tienen funciones específicas que llevan a cabo en nombre del Papa Blanco y el Papa Negro y Rupert Murdoch como caballero de Malta, William Casey que fue caballero de Malta y dirigió la CIA. Durante las presidencias de Ronald Reagan, y creo que de George Bush. Donde quiera que veas a estos hombres, Tariq Canary no fue un caballero de Malta, pero fue un caballero de Colón. Todos estos hombres, Steve, están trabajando en nombre de la Iglesia Católica Romana. Glenn Beck, Sean Hannity, Bill O'Reilly, Rupert Murdoch, están promoviendo esta agenda por aquí para combatir la agenda de Barack Obama. Lo que los estadounidenses no entienden, Steve, porque está oculto, es que Roma está detrás de todo con su síntesis esperando entre bastidores. Y tal vez deberíamos tocar el hecho de que laicos católicos, no estamos hablando en contra de ellos, por decirlo así. Tengo parientes que son católicos romanos, y no tienen idea de quiénes son los jesuitas o de lo que son capaces. Si conocen a los jesuitas, no tienen conocimiento de lo que hacen ni de lo que son capaces de hacer. Esto no tiene absolutamente nada que ver con católicos romanos individuales. No. Hay muchos católicos romanos devotos en todo el mundo. Muchos de gran parte de mi familia por parte de mi esposa, se consideran cristianos ortodoxos. Pero en el análisis final, son católicos romanos. Y hay tantas buenas personas católicas romanas,
Esto no tiene nada que ver con ellos. Esto es simplemente sobre una estructura jerárquica que durante siglos ha estado empeñada en la dominación mundial y en hacer cualquier cosa y todo lo necesario para lograr esa dominación mundial. Si significa la destrucción de líderes, si significa crear depresiones, si significa destruir las economías de las personas, no hace ninguna diferencia. Se trata simplemente de control y dominación. Y estamos hablando de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica que mucha gente hoy cree que ha cambiado, que ahora presenta una fachada cristiana porque los sacerdotes llevan cruces alrededor del cuello. Pero la Iglesia Católica misma ha declarado, no cambiamos. Y dado el ambiente adecuado, la Iglesia Católica se presentará y buscará dar lo que ellos sienten que salvará este planeta, Steve, y será la ruina final de este mundo. Y creo que deberíamos hablar sobre el Concilio de Trento y lo que salió de ese concilio allá por acertar las fechas, bueno, mediados de los años 1500, diría yo. Sí. Fue un periodo de 13 años durante el cual se llevó a cabo el Concilio de Trento, más o menos. ¿Qué salió de eso y ha sido eso renunciado en este momento o no? Es muy fascinante. Mira, el Concilio de Trento fue de 1546 a 1563. Y durante ese concilio, hubo discusiones entre los jesuitas que acababan de ser formados, la orden jesuita se había fundado en 1540. Sí. Y la orden jesuita estaba tomando el liderazgo. Sin embargo, había muchos sacerdotes católicos al principio del Concilio de Trento que estaban fuertemente influenciados por la Reforma protestante. Así que estaban discutiendo qué haría la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma. La decisión final del Concilio de Trento fue donde los jesuitas se impusieron. Sí. Y la controlaron finalmente, y fue que cualquiera que abrazara las enseñanzas de la Reforma protestante sería considerado anatema y sería considerado hereje y estaría en temporada abierta para ser destruido. Y ese es el objetivo final y la decisión final del Concilio de Trento. Trágicamente, Steve, trágicamente. Sí. A la luz de la declaración de Alberto Rivera de que la orden jesuita ha infiltrado y tomado todas las iglesias protestantes, las iglesias protestantes hoy en día ya no protestan. Las iglesias protestantes hoy en día ya no abrazan los dos grandes conceptos de Martín Lutero, sola escritura y sola fide. Ya no está ahí, Steve. Sí. Trágicamente, ya no tenemos iglesias protestantes. Tenemos iglesias evangélicas, pero ya no protestan. Gracias a Dios hay personas que se están levantando y protestando, pero son pocas y distantes entre sí. Porque creo que con nosotros, buscaríamos nuestra autoridad sobre cualquier tema. Señalaríamos la Biblia. Diríamos, ¿qué dice la Escritura? Como la palabra de Dios, ¿qué dice? Los católicos romanos no necesariamente harían eso. Escucharían lo que ha dicho el Papa. Oh, absolutamente. Sabes, hubo un artículo en el periódico USA Today, y esto fue quizás hace un año. Benedicto salió y declaró, y estaba en USA Today, y estaba en una encíclica que él publicó donde dijo que hay salvación solo. Ahora, no dijo que era en Jesucristo. Dijo que hay salvación solo. Ahora, no dijo que era en Jesucristo. Dijo que hay salvación solo. Ahora, no dijo que era en Jesucristo. Dijo que hay salvación solo. Ahora, no dijo que era en Jesucristo. Dijo que hay salvación que solo puede encontrarse en una iglesia. Y esa es la Iglesia de Roma. Ahora, eso se publicó en una encíclica en el último año o dos.
¿Cómo es posible que las iglesias evangélicas puedan permitir eso, puedan aceptar eso? Eso es inconcebible. Eso reescribe completamente la historia y nos lleva de regreso antes de las 95 tesis que fueron clavadas en las puertas de la capilla de Wittenberg. Jesús diría, yo soy el camino, yo soy la verdad. Absolutamente, Steve. Y el Papa dice, en esencia, que Él es el camino. Absolutamente. Benedicto está diciendo que Él es el camino, que la Iglesia Católica es el único camino a la salvación. Y un protestante nunca podría aceptar eso, un verdadero protestante nunca podría aceptar eso. Trágicamente, las iglesias, todas las iglesias, no estamos hablando solo de los presbiterianos, o los universales, o los luteranos, o los bautistas, o los adventistas del séptimo día, estamos hablando, Steve, de todas las iglesias. La declaración de Alberto Rivera aplica de forma general. Cada iglesia ha sido infiltrada y tomada. Y yo desafiaría, Steve, desafiaría a cualquier persona que vea esta transmisión a regresar y analizar su iglesia en los últimos 30 años desde que Ronald Reagan hizo su juramento frente al monumento a Washington. Si no han visto que su iglesia y lo que una vez creyó ha sido completamente reescrito. Yo desafiaría a cualquiera, Steve. Otra cosa que desafiaría a la gente a hacer es regresar y analizar en los últimos 30 años si su iglesia no ha diluido completamente sus puntos de vista. Sus puntos de vista sobre quién es el anticristo. Antes de eso, Steve, antes de 1980, digamos, en los años 60. 50, 40, 30, no había una iglesia protestante en América ni en el mundo que no entendiera quién era el poder del anticristo según la Escritura, quién es Babilonia la Grande en Apocalipsis 17. Todas las iglesias sabían eso. Sabían que era el sistema del romanismo. Todas las iglesias sabían eso. Sabían que era el sistema del catolicismo romano. Correcto. Martín Lutero dijo que el papado es el anticristo. Absolutamente. Sabes, cuando miras los documentos de todos los reformadores desde Lutero hasta John Knox en Escocia, hasta Zwinglio en Suiza, hasta Tyndale en Inglaterra, hasta Tausen en Suecia. Todos los reformadores tenían una cosa en común. Todos creían que el papado era el anticristo. En eso estaban de acuerdo. Ahora, había muchas cosas en las que no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo sobre el anticristo. No estaban de acuerdo sobre el anticristo. No estaban de acuerdo. Pero en eso sí. ¿Por qué hoy en día no escuchamos eso? Bueno, es obvio. Porque lo que dijo Alberto Rivera es verdad. Y los informes que he leído dicen que fue envenenado, Rivera. Hablé con Alberto Rivera probablemente un año antes de que muriera. Y le pregunté, le dije, doctor Rivera, no se encuentra bien. ¿Por qué? ¿Podría decirme qué pasó? Y me dijo que fue a un dentista que afirmaba ser protestante. Y el dentista iba a arreglarle algunos dientes. Un dentista tomó una aguja para adormecerle la boca y la introdujo lo más profundo posible. Y era veneno. Y Alberto Rivera dijo que desde ese día, estaba muerto. Dijo, he tenido dolores de cabeza horribles que me dejan sin fuerzas. Y en algún momento dentro del año siguiente, murió. Y los jesuitas tienen una historia de asesinar o matar a personas que son francas, que se interponen en su camino. Esteve, eso ha estado ocurriendo desde el principio. Quiero decir, numerosos intentos contra la reina Isabel I. Además de Lutero, numerosos intentos contra la reina Isabel. Establecimos, Steve, es un hecho histórico, los jesuitas comenzaron en 1540. Desde ese punto, la reina Isabel asumió el poder en 1558, gobernó durante los siguientes 45 años en Inglaterra hasta 1603. Durante ese periodo, porque ella se negó, este fue su único crimen, se negó a la supremacía del Papa en su. Con la Etiopía de felicitaciones por la asunción de su anillo,
Podrías ver en los 90 una cena donde ella, tenemos una herencia clara, mira la conexión, a su corona. Pero ella se negó. Ese fue su único crimen. Rechazó la supremacía del Papa en su reino. Se negó a permitir que el Papa controlara su trono. Hubo al menos una docena de complots contra su vida. Si no hubiera sido por la intervención de Dios y el trabajo de su asistente inmediato, un hombre llamado Francis Lord Cecil. Estos dos hombres enfrentaron con astucia a los asesinos que intentaron matar a Isabel, y estos dos hombres la protegieron con el poder de Dios, por supuesto. Porque todos esos intentos fracasaron, Steve, Felipe II de España, que era un católico devoto, era hijo de Carlos V, quien juzgó a Lutero en Worms. Tanto Carlos V como su hijo Felipe II usaron toda su riqueza, todo su poder político, para destruir la Reforma protestante. Bueno, cuando no se pudo matar a Isabel, Felipe II y el Papa de ese tiempo se unieron y España construyó la flota de barcos más poderosa jamás reunida. Se llamó la Armada Española. El propósito de la Armada Española era uno: ir por el lado occidental de Europa, y subir directamente a Inglaterra y destruir el trono de la reina protestante Isabel. Esa fue toda la razón. La película que salió en los últimos años, creo que se llama Elisabetta. And ella habla de esto y probablemente una de las cosas que ella dice y que la actriz dice en la película es que caballeros, en las entrañas de los barcos está la Inquisición, de acuerdo, y estén preparados, si desembarcan tendremos que enfrentarlo. Oh, eso es una declaración verdadera, Steve, eso es de hecho una declaración verdadera. Isabel fue solo una, Steve. Justo en ese mismo periodo de Isabel, de 1558 a 1603, tienes a Guillermo de Orange en los Países Bajos. Guillermo de Orange había estado en la corte de Carlos V. Detestaba lo que Carlos V estaba haciendo con su poder como emperador del Sacro Imperio Romano y su determinación de destruir y aplastar a todos sus súbditos. Guillermo de Orange se convirtió en el líder de los Países Bajos y buscó llevar libertad religiosa al pueblo de los Países Bajos. Fue asesinado en 1584. En 1598, Enrique IV de Francia promulgó el Edicto de Nantes, que dio libertad religiosa al pueblo de los Países Bajos y buscó llevar libertad religiosa a 1584. En 1598, Enrique IV de Francia promulgó el Edicto de Nantes, que dio libertad a todos los hugonotes franceses. Bueno, durante los siguientes 12 años, se hicieron varios intentos de asesinato contra su vida. Finalmente, en 1610, Enrique IV fue asesinado por un asesino jesuita. El nombre del hombre era Rebellec. En 1603, cuando el rey Jacobo, que es el hombre cuyo nombre se atribuye a la Biblia del rey Jacobo, asumió el poder en Inglaterra con la desaparición y muerte de la reina Isabel, 2 años después de su reinado en 1605, mientras iba a reunirse con el Parlamento en Inglaterra en noviembre de 1605, los sacerdotes jesuitas de Inglaterra, el principal era Francis Garnet. Garnet conspiró con un grupo de personas para volar el Parlamento inglés y al rey Jacobo, y todo en el mismo día, 5 de noviembre de 1605. Obtuvieron estos enormes barriles de pólvora, y un hombre llamado Guy Fawkes estaba justo debajo del edificio del Parlamento, con todos esos barriles de pólvora. Esteve iba a encenderlos y volar el Parlamento y al rey Jacobo a la eternidad. Bueno, afortunadamente, se descubrió que estaba allí con toda esa pólvora.
Bueno, Guy Fawkes fue arrestado. Durante muchas décadas después de eso, el 5 de noviembre se celebró en Inglaterra como el Día de Guy Fawkes. Ahora, creo que todavía se celebra así, pero durante las primeras muchas décadas después de eso, cada año, el 5 de noviembre, la gente en toda Inglaterra hacía hogueras, y quemaban a un hombre en efigie. ¿Adivina a quién quemaban en efigie? Creo que era el Papa. Era el Papa. Exactamente. Eso pensé. Así es. Está bien, bien. Pero ¿sabes qué? Con el paso del tiempo, y por la influencia jesuita en Inglaterra, ya no queman al Papa el 5 de noviembre. Probablemente ahora sea un crimen de odio, y probablemente te arresten si lo haces en este país. Oh, lo sería, Steve. A eso hemos llegado. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, Steve, hubo un intento de asesinato tras otro. La reina Isabel, Guillermo de los Países Bajos. Enrique IV de Francia. Jacobo I de Inglaterra en 1605. Así que ahí mismo, en ese pequeño lapso de unos 50 años, tienes a 5 líderes mundiales de naciones con intentos de asesinato en sus vidas. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo la agenda jesuita. Esteve, hemos visto eso también aquí en los Estados Unidos de América. Hemos visto presidentes, por supuesto, el más conocido sería Abraham Lincoln en 1865. John F. Kennedy en 1963. Lo mataron porque no seguía la agenda de Roma para América. William Henry Harrison en 1840. Andrew Jackson fue en 1835. Hubo un intento contra la vida de Jackson. Absolutamente. Contra Andrew Jackson. Él detuvo el banco. Mató el banco. Correcto. Y quiero decir el banco, el empuje hacia un banco central nacional. Absolutamente, Steve. Y el tipo que intentó matarlo, Richard Lawrence, intentó hacerlo en 1835. Zachary Taylor en 1850. Taylor quería preservar la Unión, quería preservar los Estados Unidos. Los jesuitas estaban tratando de dividirla a la mitad, ya sabes, en los 1840s hasta los 1850s. Finalmente lograron su objetivo en 1860. Ese es un buen punto. Toda la guerra entre estados, la guerra de agresión federal, como quieras llamarla, fue una invención jesuita para dividir América y derribar esta república constitucional. No hay duda, Steve. Y los documentos que existen, son simplemente abrumadores. Un hombre. Después del asesinato de Lincoln, que estuvo en la comisión militar que juzgó a los asesinos de Lincoln. Fue una conspiración, Steve, no solo para matar a Lincoln, sino para matar a Andrew Johnson, el vicepresidente, para matar a William Seward, el secretario de Estado, y también para matar a Ulysses S. Grant, que era el jefe de las fuerzas de la Unión. Bueno, la comisión militar que juzgó a los asesinos. Y que usaron como una forma de matar a John. No sé qué hizo, pero no sé. Intentaron matar a John, y pudieron matar a los primeros asesinos de Lincoln. Descubrieron que casi todos estaban asociados con la Iglesia Católica Romana. Los Surratt, George Atzerodt, Teddy Harold, George McLaughlin, Michael O'Loughlin, Louis Penn. Y Bus había empezado a asistir a misa. Absolutamente. Bueno, sí, señor. Y de hecho, se encontró una cruz católica en la persona de Bus. Cuando murió. Mencionaste a John Kennedy, o la mayoría de la gente dice que Lee Harvey Oswald fue el único tirador. ¿Qué piensas de todo eso? Steve, es fascinante porque hay un libro que puedes conseguir en cualquier biblioteca. Se llama El último testigo disidente. Es de Jean Hill. Si miras la película de Zapruder, ella era la señora en el área de césped, la pequeña isla allí, y tenía un abrigo largo rojo. Jean Hill escribe en su libro, y dice que era tan obvio que mientras estaba allí parada, escuchó disparos que venían de muchas direcciones diferentes.
Si ves la película de Zapruder, es claro que Canary va hacia adelante porque una bala lo golpeó desde atrás. Pero luego se sacude hacia atrás así. Es obvio, Steve, que hubo múltiples balas disparadas desde múltiples direcciones que asesinaron a Canary. Y hubo 3 razones por las que lo mataron, porque quería restablecer la acuñación de dinero por parte del Congreso. Trató de sacarnos de Vietnam, que era una guerra católica, y trató de desmantelar la CIA. En 1984, después de 100 años, fue asesinado. Después de 170 años de cortar los lazos de la diplomacia entre Estados Unidos y el Vaticano, Ronald Reagan envió un embajador al Vaticano. La razón por la cual se había cortado el embajador con Roma en 1867 fue porque la comisión militar que juzgó a los que mataron a Abraham Lincoln resultaron ser católicos romanos. Y así, Estados Unidos, en protesta, retiró su embajador de Roma. Bueno, 117 años después, en 1984, Ronald Reagan envía un embajador a Roma. Si recuerdas cuando murió Ronald Reagan, en algún momento dentro de los últimos años, se le dio una misa de requiem alta a Ronald Reagan. Vaya. La misa solo se da a quienes han hecho un servicio especial para la Iglesia Católica Romana. Ronald Reagan fue honrado en su muerte por Roma. Y creo que hemos visto a Clinton, al expresidente Clinton, en misa, y también a George Bush en misa. Y no creo que puedas participar de la comunión a menos que seas católico romano. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Esteve, no creo que te permitan tomar la comunión en la Iglesia Católica a menos que seas católico romano. Así que tenemos algunos católicos encubiertos. No hay duda de eso. Sin duda. La única razón, Steve, por la que Clinton nunca lo admitió, aunque fue a Georgetown, que es la universidad jesuita más destacada en Washington, D.C., y la única razón por la que George Bush no lo admitió, cuando hizo su juramento. Cuando ingresó a la orden de Skull and Bones en Yale. Tuvo que inclinarse ante el líder de Skull and Bones en Yale. Tuvo que inclinarse ante alguien que estaba vestido como el Papa Blanco. Y tuvo que inclinarse ante un hombre que estaba vestido como el general jesuita. George Bush se vendió. Cuando estaba en Yale. ¿Y la única razón por la que no salió y dijo que era católico? Bueno, yo no. Porque habría molestado a la gente, y habría volcado el carro de manzanas. De esta manera pudo hacer exactamente lo que Roma quería que hiciera, y nadie lo pensaría 2 veces. Si Jesucristo no regresa y nos lleva de vuelta al cielo, estamos entrando, Steve, en otra edad oscura. Ahí es donde va este mundo. A otra edad oscura. Pero yo creo que Dios no va a permitir eso. El papado tuvo su oportunidad y fallaron durante las edades oscuras. Esta vez, antes de que pueda ir demasiado lejos, Cristo vendrá. Y aquellos que lo han aceptado como su Salvador y Señor, Él los llevará al cielo. Bueno, quiero darte las gracias, Bill, por estar con nosotros hoy, por permitirnos entrar en tu iglesia aquí en Umatilla, Florida. Y escucharnos. Permíteme decir que estaremos con ustedes de nuevo la próxima semana con otro documental o producción. Hasta entonces, que Dios los bendiga.